Gracias, Jesús. Tú eres lo más hermoso. Tú eres la razón de nuestro existir, Señor. Te adoramos, mi Jesús, esta tarde. Disponemos bueno, nuestro Dios. corazón, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Porque nos amas, Señor, y porque tú, Señor, hablas a nuestras vidas, Señor, en todas las áreas, Señor. Has hablado, Señor, y nos has enseñado, Señor, a lo largo de este mes, Señor, a lo largo de este tiempo, Señor, que hemos estado aquí compartiendo, Señor, y recibiendo tu palabra a través de tus siervos, a través de mis hermanos, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, Señor, a los jóvenes, a los niños, Señor, y hoy, Señor, nos hablas como matrimonios, como familias, Señor, cuál es tu propósito, Señor, y cuál es el modelo, Señor, cuál es, Señor, como tú quieres que nosotros estemos conformados y cómo es el método para que nosotros podamos ser felices. ¿Cuál es el método tuyo, Señor, que tenemos que adoptar para vivir, Señor, una vida plena, una vida abundante, Señor, una vida en felicidad, Señor? Gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos que han hablado, Señor, y han compartido antes de nosotros. Y gracias por los que vienen más adelante, Señor. Pero en este momento, Señor, que nos das esta hermosa bendición, Señor, de edificar tu pueblo, de edificar tu iglesia, Señor, de compartirles un poco, Señor, de lo mucho, Señor, que tú nos has dado. Queremos darte las gracias, Señor. He aquí nuestra vida, Señor. Nos disponemos delante de ti y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue al corazón, Señor, que la necesita, que somos todos, Señor, los que necesitamos cada día más de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, fluye, Señor. Y a través, Señor, de esa transmisión, a través de esta imagen, Dios, haz tú lo que tú tengas y quieras hacer con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, es una bendición. Déjenme le muevo aquí porque como que robo cámara. Aquí estamos, mi esposa Karina y un servidor José Dávalos, y nos da un enorme gozo poder compartir con ustedes y poder hablar lo que el consejo de Dios tiene para nuestra vida. Y el consejo de Dios para nosotros el día de hoy es algo bien hermoso, el diseño del cielo para nosotros como familia, como matrimonio. Y le damos la gloria a Dios porque pues nos da esta enorme bendición. Ya nosotros tenemos cerca de 22 años unidos y le damos la gloria al Señor por todo eso. Déjenme moverle aquí. Ya. Y entonces 22 años ya de la mano y bueno, más los años que tenemos de conocernos, si contáramos toda la historia es una bendición y gloria a Dios por ello. Pero bueno, en esta ocasión queremos compartir con todos ustedes lo que el Señor tiene para nosotros y cuál es el diseño del cielo. Y para eso no podemos hablar del propósito y la voluntad de Dios si no usamos la escritura, si no usamos la Biblia. Y para esto, pues tenemos siempre que hablar basados en la palabra de Dios. Siempre les digo a las personas que me toca enseñarles, compartirles, para hablar de leyes tenemos que basarnos en los libros que hablan de leyes. Si queremos hablar de medicina, tenemos que ir a un libro que hable de medicina. No puedo hablar de leyes metiéndome al libro de cocina y no puedo hablar de medicina con un libro de música, ¿no? Para hablar de Dios, y nosotros queremos hablar de Dios y la voluntad y propósito de Dios, tenemos que recurrir a su santa palabra. ¿Ven? Y le voy a invitar que ahí donde está me acompañe a el libro del Génesis. Es necesario ir para entender el propósito de Dios, el diseño de Dios del cielo para la familia en el Génesis capítulo 2. Y voy a invitarle que lea conmigo allá en el versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya no lea el 26 porque no hay nada más hasta el 25. Amén. Entonces 24 y 25. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros vamos aquí a esta palabra, aquí cuando Dios crea y establece al hombre y crea a la mujer y los pone ahí en el huerto del Edén, desde el inicio Dios estableció las reglas o los puntos fundamentales para que la familia, para que el matrimonio viviera de una manera feliz, ¿sí? Dios siempre ha querido la paz para el ser humano a través del hermano que empezó todo el día, desde la mañana, hablaba acerca de las dispensaciones. Considero queremos vivir en paz, queremos vivir una vida en gozo, en regocijo. Y por eso Dios establece, y aquí vemos cómo Dios fundamenta, cómo es que debe de ser la relación matrimonial. Y en base a esto va a poderse edificar nuestras familias y que todo marche bien, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí, en esta porción, en estos dos versículos, Dios establece 4 pilares, 4 fundamentos básicos para que el ser humano viva feliz, ¿sí? Y esto lo habla a lo largo de toda la escritura, no solamente lo dice esta ocasión, sino encontramos que a lo largo de la Biblia, mínimo 4 veces Dios lo menciona, que lo necesario que el hombre dice que se separe de todo, ¿sí? 4 puntos a lo largo de la escritura, un punto de ellos es la separación, que el hombre se separe de todo lo que estorba para que tenga una sana convivencia como matrimonio. El segundo punto vamos a encontrar acerca de la permanencia, permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de todas las situaciones complicadas que vienen a nuestras vidas, porque los que tenemos ya, que nos hemos vuelto expertos, entendemos que es necesaria la permanencia, ¿sí? Vamos a desarrollar cada punto, entonces hablamos que es necesaria la separación de todo lo que estorba y lo que impide la sana convivencia. Segundo punto es la permanencia a pesar de las dificultades y a pesar de las situaciones. El tercer punto será la unidad, ¿sí? Es necesario estar unidos en decisiones, en actividades, en metas, en propósitos como pareja, como familia, ¿sí? Y el cuarto punto, el cuarto pilar es la intimidad, ¿sí? La intimidad va a ser algo básico, pero no es solamente la intimidad física, sino es la intimidad emocional, la intimidad espiritual, la cual nosotros debemos de aprender a equilibrar y a balancear. Somos como un engranaje, los engranes tienen que estar bien balanceados y bien establecidos uno con otro para que puedan avanzar y darle marcha a esa maquinaria tan importante que es la familia. Si este engranaje del matrimonio no está bien establecido, bien amalgamado, bien fundado, entonces lo demás de la familia no va a poder funcionar. El diseño de Dios desde el cielo es primeramente que el matrimonio funcione bien. Y entonces estos 4 fundamentos van a ser algo así como en una mesa tiene 4 patas. Y si una de esas patas en la mesa no está bien fortalecida, no está bien, tiene su medida correcta, entonces la mesa va a perder su equilibrio, va a perder su estabilidad y entonces vamos a tener problemas. Es por eso que, bueno, es necesario desarrollar y entender cada uno de estos puntos. Es por eso que, bueno, vamos a empezar a desarrollarlos, la separación, la permanencia, la unidad y la intimidad. Y para eso, bueno, vamos a profundizar, esperando en Dios que esto sea de edificación de todos los que estamos ya involucrados en el matrimonio, pero no solamente para nosotros, sino también para aquellos que están próximos a hacerlo, ¿sí? Es necesario tener esto bien fundamentado para poder tener matrimonios de éxito. Amén. Entonces, empecemos. Y bueno, yo invito aquí a mi hermosa esposa que bueno, que nos comparta algo. Sí, hermano. Bueno, vamos a hablar como primer punto, como la primer base de nuestro matrimonio, el punto de la separación. Y bueno, tal vez te diga, bueno, ¿qué es la separación? Si se supone que en el matrimonio hay unión. Sí, pero vamos a ver la separación, que toda persona que se va a casar o que ya está casada tiene que buscar
tiene que pasar por una decisión y esta decisión es la separación. Esta decisión es separarse de la familia, del vínculo. Nosotros tenemos un vínculo, ese vínculo familiar que nosotros tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas que más amamos y hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida con esas personas, pues cuando nosotros vamos al matrimonio tenemos que decidir soltar ese vínculo, separarnos de ese vínculo. Esa es la separación y aunque no es algo fácil, es una tarea que no es fácil, pero es una tarea que es obligatoria. En el matrimonio, nosotros es muy importante que entendamos que esta tarea de la separación del vínculo familiar, ya sea con los padres, con los hermanos, con los primos, con las personas que más cercanas estemos, es una tarea obligatoria. ¿Amén? ¿Por qué es una tarea obligatoria? Porque si nosotros no tuviéramos una separación adecuada, no existiría una unidad y la unidad es necesaria en el matrimonio. Entonces nosotros debemos saber que para que nosotros tengamos un éxito, que tengamos una familia sólida, tengamos una familia fuerte, necesitamos como primer principio es la separación. Y no significa la separación que nosotros debemos olvidarnos de toda la familia y no volverlos a ver en toda la vida, no. Significa que nosotros debemos soltar ese vínculo familiar que, les repito, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y debemos comprender que después de nuestra relación con Dios, no existe relación más importante que la relación con nuestro cónyuge. Eso es lo más importante del mundo. Debe ser, después de Dios, debe ser la persona más importante del mundo. Amén. Entonces nosotros debemos cumplir este mandamiento porque la palabra de Dios nos está hablando de 4 bases, 4 cosas importantes en el diseño de Dios que has establecido. Dios no nos está sugiriendo. Dios ha establecido estas 4 bases para que los matrimonios de este mundo podamos tener éxito, podamos caminar bajo la mano del Señor, la bendición de Dios y hagamos lo que a Dios le agrada. Entonces podemos ver que la separación es separarnos del vínculo familiar, de los padres, de los hermanos y hacer que ahora nuestro cónyuge sea la persona más importante de nuestra vida. Amén. Entonces, si nosotros vemos que al no cumplir este mandamiento, muchos conflictos, nosotros podemos tener muchos problemas y no solamente entre esposos, sino también podemos tener muchos problemas con los padres. Cuando una persona no ha podido romper ese nexo, vienen estos problemas, vienen dificultades, porque a lo mejor tú eres de las personas que no puedes romper esto y sigues manteniendo la relación tan fuerte y tan estrecha con tus padres, con tus hermanos y permites que ellos se metan en tu vida, permites que ellos decidan por ti, permites que ellos influyan en tus decisiones matrimoniales, permites que ellos decidan muchas cosas o las cosas que ellos te dicen influyen en ti. Entonces podemos ver que los vínculos de los cónyuges con un individuo que no sea el cónyuge puede ser muy dañino. Nosotros debemos saber que nuestro vínculo con nuestro cónyuge después de la relación con Dios debe ser la más importante, la relación con nuestro cónyuge. Y no debemos dejar que alguien más entre. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo específicamente, dejará el hombre a su padre y a su madre. No quiere decir que los abandones, quiere decir que dejes ese vínculo, que ese vínculo sea lo más importante en tu vida para que ahora en este mundo sea el vínculo que tienes con tu cónyuge. Respecto a los padres, debe seguir habiendo amor y respeto de parte de los hijos o de parte de las personas que ya adquirieron matrimonio. Hacia los padres debe seguir habiendo el respeto. Debemos estar listos, pendientes para socorrerlos cuando ellos lo necesiten. Claro que sí, porque Señor, no tenemos un Dios que no ama, tenemos un Dios que es amor, esa es su esencia. Entonces, Dios nos llama no a desatender a nuestros padres y a nuestros hermanos, sino a soltar ese vínculo.
Nosotros debemos permanecer amándolos, respetándolos, estar atentos si ellos necesitan que nosotros les ayudemos, les socorramos en algo, estar ahí para lo necesario para ellos. Pero también los padres deben saber que ellos deben seguir amando y respetando a los hijos, pero nunca deben entrometerse en los asuntos, decisiones, metas y planes que tenga el matrimonio. Porque hoy en día es muy fácil permitir que otras personas intervengan. Y a veces tal vez nuestra falta de experiencia nos hace ir y hacer caso a los consejos. No son malos los consejos, pero los demás pueden darte consejos, pero no pueden intervenir. Las decisiones las debes tomar tú como esposo con tu esposa, y solo ustedes dos pueden tomar las decisiones que tengan que ver con su familia. Entonces la palabra de Dios nos está hablando muy claramente que debemos de soltar ese vínculo, pero no para dejar de amar ni respetar. Debemos seguir amando, respetando, cuidando en la medida de lo necesario, pero lo primordial y lo primero debe ser nuestro cónyuge. Amén. Entonces, nosotros podemos escuchar todo tipo de sugerencias, opiniones y consejos, pero siempre los que vamos a realizar la decisión final es la pareja. Amén. El matrimonio. La separación debe ser física y emocional. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestro país o en nuestras culturas se da mucho de que vivimos con los papás. Pero ¿cuántas veces no los papás se entrometen en tus decisiones, en tu relación, en que si hiciste, dijiste, no dijiste? Y esas cosas hacen que no haya unidad. Porque entonces tú haces caso a lo que los demás dicen, pero no te pones de acuerdo con tu pareja en lo que ustedes quieren para su matrimonio. Entonces, la separación debe ser física. Recomendado totalmente a los matrimonios que puedan buscar vivir aparte, no vivir con la suegra, no vivir con la mamá, no, vivir aparte, porque es lo más sano. Amén. Deben salirse de su casa sin importar nada, porque el tiempo en el que el matrimonio está solo, el tiempo en el que el matrimonio convive, pasa muchas cosas, vivencias, experiencias. Ese tiempo es muy importante, es indispensable para la unidad en el matrimonio. Entonces es importante la separación no solo física, sino también emocional. Amén. No permitir que las opiniones de los padres sean más importantes que las opiniones de nuestro cónyuge. Cuando decimos, no, es que mi mamá dice que tú tienes que hacer esto. Y entonces, ¿qué está pasando? No estamos tomando en cuenta más que todas las cosas a nuestro cónyuge. Estamos tomando en cuenta la opinión de la mamá, la opinión del papá, cuando ellos ya no tienen que ver en nuestras metas, en nuestras decisiones. Ellos nos aconsejan, pero nunca deben entrometerse. Amén. Entonces, si nosotros permitimos que los demás o que papá, mamá, hermanos, familiares se entrometan en nuestra relación, estamos dando pauta a que haya muchos disgustos y muchos problemas y muchas cosas. Entonces, el matrimonio es de dos, nadie más se debe meter. Por eso dice la palabra de Dios, sabiamente el Señor lo dijo, sepárate, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así es que el Señor nos habla a través de esta palabra, separemos vínculos, soltemos a la mamá y al papá, y la persona más importante en nuestra vida ahora debe ser nuestro cónyuge. Amén. Entonces vamos a seguir con el siguiente principio de la palabra de Dios para los matrimonios, que es la pertenencia. Amén. La pertenencia y permanencia. Pertenecer también va a referirse a permanecer. Fíjense que es algo bien importante que entender que la permanencia y la pertenencia es un compromiso indispensable. Es un compromiso indispensable el cual nosotros debemos de estar conscientes de que cuando
no es hasta el momento en que estamos en el altar, haciendo los votos maritales y todo eso. No, es desde antes, desde el noviazgo, desde que nosotros empezamos a pretender a alguien ya con fines maritales o matrimoniales. Desde ese momento nosotros ya debemos de ir considerando que va a ser un compromiso que, eh, ¿cómo decirlo? Que no va a ser cosa de juego, es una cosa que debemos de tomarlo como algo serio, una decisión firme, de que si vamos a llegar al matrimonio, vamos a hacerlo de una manera seria, porque hoy día las cosas se toman tan a la ligera, si dicen, bueno, vamos a darnos un tiempo, vamos a vivir juntos, si nos entendemos, entonces, bueno, entonces firmamos el documento y el matrimonio lo han trasladado de ser un pacto entre nosotros como humanos, pero también involucrando a Dios en esa relación, lo hemos llevado a un simple contrato y decimos, bueno, si no nos llevamos bien, vamos y tramitamos un divorcio, que un divorcio express, si estamos en común acuerdo, nos cuesta una módica cantidad, 5,000, 6,000 pesos y ya nos vamos y mira, ni tú vas a pedir que te dé pensión, ni yo tampoco voy a solicitar nada, vamos a tener hijos después de que nos llevemos bien. Y entonces han llevado este hermoso sacramento del matrimonio, lo han convertido en un contrato y lo han dejado como algo tan sencillo, tan simple, cuando no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una profundidad muy grande. Dios estableció el matrimonio, ¿sí? Y bueno, vamos nosotros a entender que el plan de Dios es que nosotros estemos unidos para siempre, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el altar y estamos contrayendo nupcias, el pastor que nos está uniendo el matrimonio, nos hace repetir una frase que dice, prometo estar contigo siempre, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, mientras todo esté bien o cuando todo vaya complicado, prometo siempre estar contigo y nunca dejarte. Y prometo serte fiel hasta la muerte. No nos dice en ese momento que digamos, voy a serte fiel hasta que la otra nos separe, voy a ser fiel hasta que ya esté harto de tu carácter, entonces en ese momento se diluye y se disuelve el matrimonio. No, es aquí donde Dios dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Sí? Entonces nosotros encontramos, quiero que usemos un poco la Biblia, en Mateo 19, dice el Señor Jesús hablando, porque es la porción en donde vinieron los fariseos a decirle que qué opinaba del divorcio y estas cosas, ¿no? Pero si vamos nosotros a Mateo, en el capítulo 19, versículos 4 y 5, encontramos que nos dice el Señor Jesús hablando. Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Y dice el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Jesús no solamente hizo referencia a lo que Dios había dicho en el Génesis, sino que agregó algo muy, muy importante que dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero dice más atrás, dice, pues es que Moisés permitió y dijo que diéramos carta de divorcio y todo. Pero dice Jesús, pero en el principio no fue así. En el principio no era así. Lo hizo, ¿por qué lo hizo? A causa de la dureza de su corazón. El hombre es el que
siempre, lamentablemente, el hombre siempre es el que rompe los pactos. Cuando nosotros vemos los pactos que Dios establece con el hombre, los pactos, digamos, los pactos que son sólidos, son los que Dios hace con el hombre. Porque lamentablemente cuando el hombre pacta, no solamente con Dios, sino con las personas, el 99% de las veces que el hombre pacta, el 99% que fracasa en ese pacto. Qué hermoso es cuando nosotros recordamos y decimos, ay, es que yo prometí, yo me comprometí, y esto es la palabra. Vemos que para las generaciones anteriores de nosotros, para ellos era muy importante su palabra. Y yo di mi palabra y yo lo tengo que cumplir porque está mi palabra comprometida. Pero hoy día eso se ha perdido. Hoy día vemos tan solo los jóvenes que hoy entran a trabajar en una empresa, no les conviene el trabajo y simplemente adiós, ya me voy y se van. No les interesa hacer antigüedad en una empresa. No les interesa qué va a ser de mi pensión y de eso no les importa. Ellos viven el momento. Y lamentablemente también pasa en el matrimonio. Ya no nos llevamos bien, ya no me gustó cómo guisaste, ya no me gustó cómo lavaste, ya no me gustó lo que haces, ya no me gustó, incluso muchos hasta meten a la familia, ya no me gustó el trato con tu familia, entonces ¿sabes qué? Mejor aquí la dejamos y nos vamos. Y entonces eso no es el modelo de Dios. El modelo que Dios estableció es que el ser humano vivieran juntos para toda la vida, ¿sí? Que siempre estuvieran unidos. Decían los fariseos, es que Moisés dio permiso de que se divorciaran. Pues eso lo hicieron los hombres. Si nosotros vamos y leemos en Romanos 7, vamos a leer rápidamente. Dice Romanos capítulo 7 y en su versículo 1. Sí, por favor, 7 versículos 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, y en el versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Vemos aquí esto, dice, por la ley la mujer estaba comprometida a mantenerse fiel a su marido mientras vivieran, ¿sí? Entonces, esta es la voluntad de Dios, que el ser humano viviera toda su vida en este lazo, en este santo lazo del matrimonio. Entonces, no dice que es que si ya se llevaron mal, sepárense. No, esto es un compromiso en el cual nosotros debemos de estar reiterando a cada momento. Hay algo que se llama el amor sacrificial, ¿sí? En este pacto, recuerden, no es un contrato que estamos haciendo con la persona, con la mujer de mi juventud. El Señor Jesús así, Dios mismo así lo llama, alégrate con la mujer de tu juventud en Proverbios, y también encontramos en Malaquías como dice, alégrate con la mujer de tu pacto, ¿sí? Es un pacto, no es un contrato, es un pacto que hicimos y en ese pacto quedó establecido que seríamos fieles y que estaríamos unidos y que llevaríamos a acuerdo, llevaríamos juntos proyectos y nos desarrollaríamos y alcanzaríamos la madurez juntos. Eso pactamos. No fue un contrato, que quede claro esta parte. No es un contrato, es un pacto. Llega el momento en que la relación se tensa y que todo se complica, y no dudo que muchas personas que nos están viendo en este momento estén pasando esta situación de que ya no la soporto, y más porque en la cuarentena. ¿Por qué? Porque bueno, mientras estaban los días normales yo me salía a trabajar y no tenía que estar aguantándola, o viceversa, ¿no? Dice, ¿por qué no se va a trabajar? Se va a trabajar y no lo tengo que estar viendo. Es insoportable. ¿Por qué no mejor
en esta situación que usted esté pasando, y todos los que estamos casados, a veces la pasamos, siempre vienen situaciones complicadas. Y yo le voy a compartir algo que a mí me ha funcionado y que yo lo pongo por práctica, porque sí hemos tenido roces, situaciones, diferencias, pero ¿sabe? A mí me ha funcionado mucho y se lo comparto y le invito a que usted lo practique. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué se casaron? ¿Por qué decidieron estar juntos? ¿Por qué decidió usted como varón decirle a ella, ¿te quieres casar conmigo? Y usted como mujer, ¿por qué le decidió dar el sí a esa propuesta matrimonial? Es porque había algo, porque el enamoramiento estaba en la flor. ¿Y sabe qué? Eso debería de continuar día a día. Pero lo que a mí me ha funcionado mucho es que yo siempre tengo muy presente todos esos momentos. Yo no he sepultado desde el día que la conocí. Desde cada momento, cada sonrisa, cada alegría, cada vez que yo la vi tan hermosa y que me orilló a que yo le dijera, cásate conmigo, quiero envejecer contigo, quiero que juntos tengamos hijos y que juntos les cambiemos los pañales, que los enseñemos a caminar, que tú y yo alcancemos metas, propósitos, porque desde que estábamos jóvenes decía, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer aquello y esto, y eso nunca debería de olvidarse. Si bien su esposa al día de hoy ya no es la misma joven adolescente que conoció usted, pero bien está aquí y déjeme decirle que ha envejecido con usted, le ha entregado sus mejores años, sus mejores momentos, los ha entregado y los ha disfrutado con usted. Ella lo ha entregado conmigo. Llevamos más de la mitad de nuestras vidas. Ayer platicábamos esto. Es que ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo contigo. Y eso me da a mí alegría y me da gozo. Y recuerdo, apenas no hace mucho veíamos una película en donde estábamos muy jóvenes, adolescentes prácticamente. Éramos unos niños. Y estábamos ahí. ¿Y qué cree? Que yo me volví a enamorar de ella? Y otra vez le dije, ¿te casarías conmigo otra vez? ¿Y qué cree que me dijo? Que sí. Entonces, ese sentido de permanencia, de pertenencia, yo la elegí, yo la escogí, ¿por qué la elegí? ¿Por qué la escogí? Traiga a memoria. Le voy a decir en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, cuando vino el ejército contrario contra Josafat, Josafat se paró en el camino después de que levantó al pueblo de ayuno y entonces le empezó a recordar a Dios cada una de sus promesas. Y cuando Josafat le empezó a recordar a Dios sus promesas, entonces Dios le dijo, párate en el camino y no tendrás que pelear, solamente alaba. Cuando tenemos diferencias, no tendría yo por qué recordar esto que me agravió o esto en lo que la agravió. Tenemos de recordar el por qué estamos aquí, por qué decidimos. ¿Por qué decidí vivir contigo? ¿Por qué decidí envejecer contigo? ¿Por qué decidí o por qué decidimos juntos hacer una familia, crear una nueva cultura? ¿Por qué? Y cuando usted trae todo esto a memoria, entonces inevitablemente usted se va a volver a enamorar. Vaya y recurra al cajón de las fotografías. Los que somos de esta generación, tenemos fotografías impresas y vamos y sacamos el cajón y empezamos, ¿te acuerdas cuando es? Y ¿sabe qué? Recuérdelo y disfrútelo. Si bien hay un dicho que dice recordar es volver a vivir, pues vívalo nuevamente y recuerde por qué está aquí, por qué han llegado juntos hasta este momento y tengan la humildad para poder pedir perdón cuando se requiere pedir perdón. Sepulte ese maldito orgullo. ¿De qué le sirve el orgullo? No sirve de nada. Reconozca, la regué. ¿Sabes qué, amor? La regué. Perdóname. No quise lastimarte. Te grité. Tal vez hasta recurrí a los golpes. Pídale perdón, pero no para repetirlo, sino para enmendar. Nosotros tenemos que tratarlos a ellas, dice el apóstol Pedro, dice como a vaso más frágil. ¿Sí? Debemos nosotros de amarlas, de mostrarles el amor. ¿Sí? Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros
debemos de luchar por mantener este pacto vivo, ¿sí? La Biblia nos enseña, y este es el diseño de Dios, y este es el propósito de Dios, el modelo de Dios, el modelo del cielo para nuestra vida, que nosotros luchemos, peleemos, y en lugar de estar buscando un buen abogado que me divorcie rápido, no, estar buscando cómo reiterar nuestro compromiso, nuestro pacto con la mujer de nuestra juventud, ¿sí? Sea valiente, hermano, sea valiente y doblegue el orgullo. Sea valiente, hermana, y doblegue ese orgullo. De nada sirve el orgullo. El orgullo tiró al diablo del cielo. Porque Satanás estaba en el cielo. Bueno, no Satanás, el ángel el querubín que estaba encargado de la alabanza de Dios en el cielo, el orgullo subió a su corazón. ¿Y qué pasó? Lo tiró del cielo. Fue a causa del orgullo. Sepulte ese orgullo. Y recuerde siempre que en la vida del humilde siempre va a estar Dios, ¿sí? Cuando Dios está cerca del humilde y está lejos del orgulloso. Sepulte ese orgullo y siembre esa humildad. Pida perdón si es necesario y usted otorgue el perdón, ¿sí? Si usted lo pide, el otro tiene que otorgarlo. Y comiencen a recordar, ¿te acuerdas cuando me pediste matrimonio? ¿Te acuerdas qué bonito era todo? ¿Te acuerdas cuando me invitabas a pasear, me invitabas a cenar, me invitabas cuando preparaba algo, nuestras primeras comidas, cuando aprendí a hacer de comer y no te gustaba? Y comiencen a reír y comiencen a recordar y van a ver que eso van a terminar enamorados nuevamente. Y así fomenten esa permanencia, esa pertenencia. Es algo muy importante. Entonces vea, ¿cómo es importante primero separarnos? ¿Separarnos de qué? De lo que impida una sana convivencia como pareja. Y después de estar separados, tener bien entendido el pacto que hicimos. No contrato, el pacto. Sí, es amor sacrificial. Dice, recuerde usted lo que dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios. El amor es benigno, es sufrido. El amor, dice, el amor nunca deja de ser. El amor todo lo puede. El amor nunca deja de ser. Entonces, ámense, reiteren su pacto. Y entonces vemos cómo esto le va dando un equilibrio a nuestro matrimonio, a nuestra relación. Y esto nos lleva a entender la parte de que es necesaria una unidad para poder establecer. ¿Para qué me voy a separar y para qué voy a comprometerme? Pues para tener una unidad. Y en la unidad, ¿qué es lo que tenemos? Amén. Bueno, vamos a hablar de la unidad, hermanos. Y la unidad es una parte muy importante de nuestro matrimonio. Es una base estos 4 puntos que nosotros vamos a tratar esta tarde son puntos muy importantes, básicos para que un matrimonio siga el diseño de Dios, porque esto no es algo que nosotros nos lo sacamos de la manga o que lo encontramos en una terapia psicológica. No, es algo que el Señor nos está revelando a través de su palabra, es algo que el Señor nos está enseñando de cuál es su propósito, cuáles son sus principios, sus bases, cuál es su diseño para el matrimonio. Entonces vamos a hablar acerca de la unidad y vamos a ver que la unidad es una acción que debemos buscar y no una consecuencia que vamos a disfrutar. A veces pensamos, hay cosas que decimos, pues ya solas llegarán, ya solas vendrán, no me voy a esforzar, no me voy a preocupar, no voy a hacer nada, solo llegará. Pero la unidad no es así, hermano. La unidad es algo por lo cual nosotros debemos trabajar. Si recordamos en Efesios, me parece que dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad, solícitos, que estés dispuesto. Y que estés dispuesto a hacer algo no quiere decir que te vas a acostar en tu cama, no vas a hacer nada, solamente la vas a dejar llegar. No, tenemos que trabajar, tenemos que tener una acción para buscar la unidad, porque la unidad no va a llegar sola. Tú tienes que trabajar en buscar la unidad. Amén. No debemos esperar unidad cuando no hemos trabajado en ella.
Cuando tú no estás dispuesto a ceder, cuando tú no estás dispuesto a perdonar, cuando tú no estás dispuesto a permanecer, cuando tú no estás dispuesto a separarte de lo que te está afectando, de lo que te está alejando de tu relación conyugal, no esperes una unidad porque tú no estás trabajando por ella, tú no estás accionando para fomentar esa unidad. Entonces es muy importante que nosotros como matrimonios, iglesia, hay matrimonios en la iglesia que viven de una forma desunida, viven de una forma que no encuentran la salida. Pero porque hoy estamos en nuestra sociedad sumergidos en tantas cosas que no le agradan a Dios. Así es de que debemos trabajar en la unidad. Si usted no trabaja en la unidad, no espere que haya unidad en su familia, porque la unidad no llega sola. Amén. La unidad es algo que no se puede sustituir con otra cosa. Sin unidad no hay un matrimonio con el diseño divino. Si usted dice, nosotros podemos vivir así, cada quien por su lado, él haciendo sus cosas, yo haciendo mis cosas, y no pasa nada, seguimos. Si no hay unidad, hermano, no te engañes, no puede haber una familia, un matrimonio con el diseño de Dios, porque a Dios le gusta la unidad y Dios ama la unidad. Amén. Casarse y seguir viviendo como un soltero es un grave error para los matrimonios. Y eso habla de una persona que solamente piensa en sí misma, que es egoísta. Amén. Y este tipo de personas deben dejar de pensar solo en ellos mismos y pensar en que el matrimonio, cuando nosotros pensamos en matrimonio, a lo mejor los que se van a casar, ¿verdad? Los que ya somos casados, pues ya no pensamos en casarnos, ya estamos casados. Amén. Pero cuando nosotros pensamos en matrimonio es pensar en vivir para servir, para amar y para buscar la plenitud de la otra persona. Entonces, si tú quieres vivir para ti, lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena, lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, quieres vivir como soltero, quieres seguir haciendo las cosas solamente porque a ti te gustan. Yo he escuchado mucha gente, muchas mujeres, porque sobre todo las mujeres que se acercan a veces a uno a pedir consejo o a hablar de su situación, dicen, pues yo hoy decido que solo soy yo, al último yo y después yo, y solo voy a pensar en mí y solo voy a ver por mí. Y entonces esos son errores que vienen cuando nosotros abrimos los oídos a los pensamientos e ideas del mundo. Porque eso es lo que piensa la gente del mundo. Si tú mira por ti, ve por ti, lo demás, el mundo que se acabe, pero tú mira por ti. Y la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. El Señor nos está llamando a la unidad. Si tú te vas a casar o si tú, hermano, ya eres casado y tu matrimonio está pasando cosas difíciles, echa un vistazo. ¿Qué está pasando en la unidad, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Estás trabajando por la unidad? ¿Estás comportándote como un soltero? Haciendo nomás lo que a ti te gusta, haciendo solamente lo que a ti te agrada, pensando en ti solamente. Recuerda, si tú estás en un matrimonio, tienes que pensar en servir, en amar a la otra persona, porque ese es el diseño de Dios. El egoísmo y el orgullo son cosas muy destructivas para el matrimonio. Por eso Dios nos dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y qué importante es saber esto. Cuando nosotros dejamos el orgullo y la vanagloria, entonces empezamos a pensar en la otra persona, no solamente en nosotros, en lo que nosotros queremos. Empezamos a pensar en nuestro cónyuge, que recordemos que hoy se volvió ya la persona más importante después de Dios en esta tierra. Amén. Bueno, entonces podemos ver que los esposos deben aprender a hacer lo que contribuya al bienestar mutuo y rechazar todo lo que ponga en peligro la unidad. ¿Qué es lo que pone en peligro la unidad? ¿En tu familia? ¿Qué pone en peligro la unidad? ¿Escuchas a tus amigos? ¿Escuchas los consejos que te dan tus amigos en el trabajo? ¿Escuchas a tus amigas en la calle que te dicen, ay, no, engáñalo, déjalo, no, ve y demándalo si te hizo esto? No, tenemos que trabajar nosotros por la unidad. ¿Y cómo vamos a trabajar? El Señor nos dio nuestros papeles
a cada quien, el hombre debe amar a su esposa y la mujer debe respetar a su marido. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios quiere, si nosotros abrimos nuestro oído a la palabra del Señor y nuestro corazón está dispuesto a actuar, a accionar con amor, a servir, a ser solícitos en la unidad del Señor, se va a glorificar. Amén. Y entonces nosotros vamos a estar agradando a Dios. Vamos a estar cumpliendo el diseño divino para el matrimonio. La unidad es determinar que ambos seguirán las metas que Dios ha establecido para el matrimonio. A veces nos preguntamos, los jóvenes de hoy, muchos jóvenes de hoy ya no se casan pronto. Muchos jóvenes de hoy dicen, ya no me quiero casar. Quiero vivir en unión libre y si no me gusta, me separo, me dejo. O muchos jóvenes dicen, no tengo ganas de casarme, simplemente pues conozco a mi pareja sexualmente y si no me agrada, pues nos dejamos y no pasa nada. No quieren un compromiso, no trabajan por la unidad, no quieren servir a otra persona. ¿Amén? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de buscar las mismas metas. Nosotros debemos de buscar una sola meta. ¿Cuál es la meta que tiene Dios para el matrimonio? ¿Por qué Dios quiere la unidad? La unidad significa estar unidos, estar juntos, tener un mismo propósito. Y fíjese, en Malaquías 2:15 dice, no hizo él, hablando de Dios, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Amén. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Uno de los propósitos de la unidad es que Dios quiere levantar una descendencia santa. Si tu matrimonio vas a tener hijos o tienes hijos, recuerda, Dios quiere que tú estés unido con tu esposo, con tu esposa, que haya unidad en tu casa, que haya unidad en tu familia, que haya unidad en tu hogar, porque cuando tú tengas hijos o si ya los tienes, esos hijos van a ser encaminados a ser una herencia santa para Dios. Tus hijos no son, ya los echaste al mundo y a ver qué sale, a ver cómo salen y a ver qué nos dicen. No. A ver qué sale, no, todo en el Señor tiene un propósito y el propósito de Dios para las familias es que nosotros dejemos una herencia santa. Cada uno de tus hijos tiene un propósito. Tú no sabes si tu hijo va a ser líder de alabanza, tú no sabes si tu hijo va a ser profeta, va a ser pastor, pero esos hijos que tú tengas van a ser enseñados en la palabra del Señor conforme al diseño del Señor, porque el Señor está en tu matrimonio, porque tú estás trabajando en la unidad para dejar que Dios se mueva en esa unidad. Amén. Entonces, vamos a tener esa misma meta, que nuestros hijos, que lo que nosotros hacemos, que nuestro matrimonio sea una bendición para nuestras iglesias, para los que están cerca de nosotros, y esa es la meta. Amén. Tal vez ambos tenemos diferentes roles, tenemos diferentes pensamientos y a lo mejor no en todo estamos de acuerdo. Sin embargo, la meta es la misma, que el Señor se glorifique a través de nuestro matrimonio y que el Señor levante una herencia santa que son nuestros hijos, que nuestros hijos puedan servir al Señor no como nosotros, mejor, amen al Señor mejor, que nuestros hijos puedan ser esa meta y que Dios habite en medio de nuestros corazones. La unidad también puede incluir la planificación de nuestros asuntos espirituales. Ahí es donde nosotros podemos manifestar la unidad, amén, en nuestros asuntos físicos, en nuestros asuntos emocionales, familiares e intelectuales, en todos los acuerdos que nosotros podamos tomar. La unidad tiene lugar en los acuerdos. Cuando él piensa diferente, yo pienso diferente, pero cuando los dos exponemos nuestra manera de pensar, llenos de la presencia del Señor, entonces podemos ceder en algunas cosas y llegar a un acuerdo y tomar decisiones correctas que le agraden a Dios. Amén. Pero no olvidando el diseño del Señor, que es la unidad. ¿Por qué a Dios le agrada la unidad? Recordemos que si nosotros seguimos la unidad es el reflejo de nuestro Dios, nuestro Padre
Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Y la palabra de Dios dice que ellos tres son uno solo. Ahí podemos ver la unidad. De esa manera el Señor quiere que nosotros reflejemos unidad. A Dios le agrada la unidad. Amén. Entonces nosotros seamos unidos, porque es el reflejo del Señor, porque eso le agrada al Señor, y busquemos la misma meta, que Dios se glorifique a través de nuestra vida y que Dios se glorifique a través de nuestra herencia, que son nuestros hijos, y podamos manifestar la gloria de nuestro Dios. Y junto con esto vamos a seguir con el siguiente principio para el matrimonio, base para el matrimonio, que es la intimidad. Amén. Hermanos, regálame 5 minutos, ya no nos tardamos. Es algo indispensable y algo fundamental. Entendemos entonces que estos soportes o estas columnas fue la separación, pertenencia, la unidad, y el siguiente es la intimidad. La intimidad es una tarea inevitable. Muchos piensan que solamente se habla de la intimidad física o la intimidad sexual. Eso es parte, pero no es lo más primordial o lo más importante. La intimidad, para que pueda haber una intimidad física, es necesario que exista primeramente una intimidad emocional y una intimidad espiritual. Recuerde usted que nosotros, el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y entonces la intimidad no solamente se basa en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Nosotros debemos de estar, la otra persona vaya siendo plena en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, como matrimonio, esos 4 pilares, esos 4 soportes de la mesa bien equilibrados, bien sincronizados, para que nuestra familia, que nuestro matrimonio sea una base sólida para nuestros hijos, ¿sí? Si vemos ahí en Génesis 2:25, nos dice que ambos estaban desnudos. Dice ahí, Génesis ya terminó, irme súper rápido. 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desnudo Adán, desnudo. Y así debe de ser nuestra vida con nuestra esposa, con su esposo, ¿sí? ¿Cómo? No estamos hablando en la intimidad física, no, sino desnudos en lo emocional, en lo espiritual. Ella sepa cuando yo estoy bien espiritualmente, porque si yo estoy bien espiritualmente, ella va a estar completa espiritualmente también. Y cuando ella esté completa emocionalmente, yo también voy a estar bien emocionalmente. ¿Cuántos de nosotros no quiero llegar a casa porque está enojada, porque está en su periodo o está en su situación de las mujeres, la menopausia, o como se llama, climaterio, le dicen, de climaterio, perdón? Y decimos, no, mejor me voy. No, es cuando tenemos que ser apoyo, tenemos que ser ayuda, es cuando debemos de poner en práctica todos estos principios. Hay 3 cosas que debemos de poner en práctica. Fíjese usted, es tener, para lograr una buena estabilidad emocional en la intimidad, son las palabras que se deben de usar, palabras que no lastimen, palabras que no hieran, palabras que no. Se deben de usar las palabras adecuadas. ¿Para qué? Para animar, para bendecir, para levantar, porque ella es parte de nosotros. Creo que... Perdón. Ella es parte de nosotros y nosotros como hombres debemos de fortalecerlas. Y ellas deben también de tener palabras buenas para nosotros. Palabras, acciones que se deben de realizar y se deben de expresar. Cuando se hace esto, entonces se llega a una estabilidad. Se puede tener entonces una intimidad que fortalezca y entonces así vivir una vida plena. Amén. Entonces, no lo olvide. Quisiéramos tener más tiempo para hablar más todo este tema, y gloria a Dios por lo que nos permite aprender y nos permite rescatar el día de hoy. Entonces, nuestra intimidad debe de ser una intimidad integral. No piense solo en lo sexual, piense en lo emocional y en lo espiritual. Si somos
una pareja que aprendemos a leer la Biblia juntos, que aprendemos a explicarnos lo que la Biblia dice, a orar juntos, a interceder por las personas que debemos de interceder juntos, entonces somos una familia sólida. Y si somos una familia sólida, nuestros hijos van a ser hijos sólidos y fieles, ¿sí? Recuerde usted, al complementar todo esto, nosotros vamos a fomentar una familia sólida, una familia fiel. Cuando nosotros ponemos en práctica estos 4 principios, ¿qué cree? Que el divorcio no va a ser una opción para nosotros, ni tampoco una obligación. El divorcio ni siquiera se va a mencionar entre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a vivir un matrimonio conforme al modelo de Dios, conforme al modelo del cielo, ¿sí? Entonces, yo le voy a pedir que nunca olvide lo que Dios está haciendo con usted, de cómo Dios está trabajando con usted. Seamos matrimonios sólidos, matrimonios donde aprendamos a involucrar a Dios en nuestras vidas y aprendamos a satisfacer la vida de nuestro cónyuge, ¿sí? Entonces, queremos terminar orando y queremos terminar dándole gracias a Dios por este bello momento, y así vamos a dejar que nuestros hermanos que continúan después de esta breve oración que vamos a tener, continúen con lo que sigue. Amén. Gracias, Dios, por lo que nos permites aprender, Señor. Por estos momentos, Señor, en los cuales tú has estado en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido, porque nos permitiste conocernos, convivir, Señor. Pero ahora queremos, Señor, cada día, Señor, aprender, Dios, a separarnos, a pertenecernos, a unirnos y unirnos más íntimamente en cada área de nuestra vida. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual, Señor, y en lo emocional. Gracias por la vida de mi esposa. Queremos, Señor, amarnos y honrarte a ti. Sea honroso el matrimonio en todos. Tú estás con nosotros, Señor, y te damos a ti la gloria. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, los que te necesitan. Espíritu Santo, interven. Y que ellos, Señor, puedan recuperar ese pacto, Señor. Restablecerlo y caminar juntos, Señor, en este camino, Señor, difícil. Pero que si tú estás con nosotros, todo estará bien. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.